Dios, en esta oportunidad te suplicamos, Señor, que por favor puedas hablarnos, papito lindo, en esta oportunidad, y que el consejo, Señor, de tu palabra, Padre Celestial, no regrese a ti, Señor, vacío, sino que antes bien, Padre bendito, cumpla el propósito, Señor, por el cual tú has enviado, Señor, esta palabra, Padre. Bendigo a cada uno de tus hijos que se han hecho presentes, y te suplico, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Pon guarda, Señor, en mis labios, para que todo, Señor, lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar y venga a exhortar. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En esta oportunidad el Señor pues ha puesto otra palabra, ¿verdad? Porque acuérdense que teníamos la secuencia de la obra del ladrón. Amén. Pero platicando, ¿verdad, mis amados hermanos, con la pastora, ella me decía algo que me llamó mucho la atención. Y en ese proceso que yo creo que todos, cuando nos ponen a predicar, pasamos por el proceso de que predico, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? El Señor traía a mi memoria esas palabras que la pastora me decía, y ella me decía, y yo pues tuve que meditarlo, ¿verdad? Y después de esa meditación entendí, es cierto. Ella me decía que cuando la voluntad del Señor es perfecta, no regresa, sino una vez se cumple, porque es perfecta. Y en el momentito yo, cuando ella me lo dijo, yo escuché, pero me quedé meditando. Y en el proceso del Señor, ¿qué quieres para mañana, verdad? Eso fue ayer. El Señor trae a mi memoria esa palabra. Y recordemos que está escrito, ¿verdad? Es la base bíblica. Que la voluntad de Dios es, ustedes lo saben, buena, agradable y perfecta. Entonces, como repito, la pastora me decía eso, que cuando la voluntad de Dios es perfecta, no regresa. Y yo me ponía a meditar, y lo que yo meditaba es lo siguiente, y quiero trasladarles este pensamiento, a ver qué piensan ustedes. Cuando logramos, o Dios, ¿verdad?, que es lo que estamos hablando, o nosotros logramos y hacemos algo, pero ese algo que hicimos lo consideramos perfecto, ¿lo volvemos a hacer? ¿Sí o no? O sea, si ustedes miran que la obra les quedó perfecta, su hijo le salió como toda su cara, ¿lo vuelven a hacer? ¿Sí o no? Aunque a veces dan ganas de volver a hacer otro parito, ¿ah? Ya no, dice hermana madre. Pero ya no se puede, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos parte de la voluntad buena, agradable o perfecta. Perfecta. ¿Por qué? Porque si no, les aseguro que en más de algún proceso con nuestros padres, si nos pudieran volver a hacer, nos vuelven a hacer. Amén, dice hermano Jorge. Les aseguro, mis amados hermanos, yo me recuerdo que hubo un tiempo en el que en mi casa, y ahí están mis papás de testigo, no me aguantaban, hermano. Entonces decía a mi mami, llévatelo, le decía a mi papi. Y ya cuando llegábamos al trabajo, llévatelo, le decía a mi papi, a mi tío. Y ahí andaba yo todo el día con mi tío, y al regreso con mi papi, y de regreso a la casa. ¿Se imaginan ustedes? Yo les aseguro que en esos procesos, como padres, nos dieron ganas de volver a hacerlo. Solo que pensemos que es desobediencia, que le quitaríamos la desobediencia. Pero, como somos una obra de Dios perfecta, tan perfectos somos, mis amados hermanos, que no hay otro como ustedes. Con uno es suficiente, hermano. Amén. Bueno, entonces, con la ayuda del Señor, miren que nos quedamos pendientes con el tema de la obra del ladrón. Ni terminamos de hablar de que el ladrón roba, ¿verdad? Ni mata ni destruye. Y el Señor nos mete a hablar de otras tres cosas acá. Entonces, yo quiero empezar a hablarles de la voluntad de Dios, que es
buena, agradable y perfecta. Hoy solo vamos a hablar de la voluntad de Dios, que es buena. Amén. Pero ahí se van a dar cuenta, mis amados hermanos, cuando yo escudriñaba el tema, la verdad, Dios, pensando como seres humanos, de verdad que miren, con todo respeto voy a decir esto, pero a veces ustedes y yo, sobre todo, somos bien llenos de mates. ¿Qué otra palabra podemos decir para decir que se oiga más bonita? Llenos de cuentos, delicaditos. ¿Sí o no? A veces, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, pensé que le me iba a hablar. Entonces, ¿por qué les digo? ¿Por qué somos llenos así de cositas? Porque de por medio, mis amados hermanos, díganme, ¿a quién de ustedes no le gustan las cosas buenas? ¿Quién de ustedes se conforma con lo que sea? O aunque tengan algo, siempre queremos algo mejor. Solo les pongo un ejemplo. Miren, uno de estos días le decía yo a la pastora, ustedes ya han visto un carrito celeste que está ahí parqueado, tapado. Yo le decía a la pastora cuando, imagínense, no tenemos ni un año de haberlo comprado, mis amados hermanos, y después de este carro, le decía yo, ¿qué otro querés? Le decía. Eso fue en estos días, ni una semana tiene. Y ella me decía, quiero esto. Ah, bueno, ahí lo vamos a conseguir. ¿Se imaginan? Mira, la vez pasada me da risa, fuimos a la Aurora. Y llegamos, y cuando salimos, andábamos buscando el carro. Y me dice Mercy, papi, allá está el carro. ¿En dónde, mi amor? A la par de ese viejo, me dice. Había un pick-up ahí, me acordé yo del primer carrito que tuvimos, ¿verdad? Y así a la par de ese viejo. Era un pick-upito algo viejito. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque aunque tengamos cosas buenas, siempre queremos tener cosas mejores que siempre van a seguir siendo buenas. Amén. Entonces lo que a mí me sorprende de este tema, mis amados hermanos, es que por naturaleza ustedes y yo queremos cosas buenas. Pero cuando vamos a ver la escritura, las cosas que son parte de la voluntad de Dios, que son buenas, me dolía mi corazón y a la vez pues me confronta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos materialmente hablando cosas buenas, pero espiritualmente hablando a veces las cosas buenas son las que más rechazamos. Entonces alguien podría decir, entonces ¿qué quiere? Y de ahí viene aquella famosa frase, entonces come huevo. Sí, porque uno, ahí está mi mami. Por ejemplo, ¿qué hay para desayunar? Me decía ella, hay panqueques, hay frijolitos, por ejemplo, colados, hay, por ejemplo, huevos con cebolla. Y yo le decía, ¿y para mí qué hay? Hay cereal con leche, por ejemplo. ¿Y para mí qué hay? Le decía yo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué pueden hacer ustedes con un personaje así? ¡Come huevo! Entonces le damos la palabra al Señor, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ay, Dios mío, no sé si me va a dar tiempo, mis amados hermanos, mencionarles por lo menos uno de lo que es la buena voluntad, un punto, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Miren, si no recuerdo mal, son como 12, no los conté, por eso digo más o menos, son como 12 las citas bíblicas, mis amados hermanos, que nos muestran cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Amén. Pero ni siquiera he empezado a hablar a leer la cita base. Imagínense, ya me quedan 15 minutos nada más. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vean, llegad a conocer, mis amados hermanos, lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es todo un proceso. O sea, no basta, mis amados hermanos, con que seamos cristianos, amén, para decir, yo estoy dentro de la buena, la agradable y la perfecta. Al final, todo tiene un principio, y aquí dentro de estas tres, pues dentro de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿cómo empieza la voluntad de Dios? Siendo buena. Pero si nos habla de que también es agradable y que también es perfecta, entonces yo creo
que si nos gustan las cosas buenas, no nos vamos a conformar solo con conocer la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, o sí. O a alguien le gustaría llegar a algo más y yo quiero conocerla por ejemplo, la voluntad agradable de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que sin fe, ¿qué dice? Entonces, dentro de parte de la voluntad agradable de Dios, ¿qué necesitamos tener ustedes y yo? Fe, porque sin fe no se le puede agradar. Pero bueno, ya me estoy metiendo a la otra y ni siquiera mencionar la primera. Escuchen pues, así que hermanos, vean esto, os ruego por la misericordia de Dios. Aquí vamos a empezar a ver cómo, mis amados hermanos, podemos llegar a conocer la buena voluntad de Dios. Amén. Y lógicamente todo el proceso. Pero lo primero que hay que hacer, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así es como empieza, mis amados hermanos. Amén. Bendigo a Dios por cada uno de ustedes, mis amados hermanos que están en el culto el día de hoy. Amén. Pero ¿creen ustedes que hay otros que no quisieran estar? Sí. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos ha dado el privilegio esta mañana de estar en su casa. Amén. Pero no tenemos, mis amados hermanos, solo que venir por venir, como lo decía Jackie en la mención de las ofrendas, no ofrendar solo por ofrendar, sino por eso es que se ministra, mis amados hermanos, para que todo lo que hagamos, lo hagamos con entendimiento. Amén. Y dice acá, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Ustedes y yo sabemos cuál fue la gran diferencia entre la ofrenda de Abel y de Caín. Aunque la Biblia muestra que los dos dieron de lo mejor que tenían, ¿cuál fue la gran diferencia? De que el sacrificio de Abel era un sacrificio vivo. Amén. Y lo otro era, mis amados hermanos, del fruto de la tierra. Amén. Entonces tenemos que entender de que presentarnos como un sacrificio vivo, mis amados hermanos, es estar de una forma integral. O sea, no solamente el hecho de haber venido, porque les aseguro, por ejemplo, ahorita nos están viendo algunos hermanos de la iglesia. ¿Por qué creen que nos están viendo si van a venir al otro culto? No tienen nada que hacer, pastor. Yo por eso vine al primero, porque así me queda libre todo el día. No, son bromas. Gloria a Dios porque están acá. Amén. Pero ese sacrificio vivo, mis amados hermanos, es estar acá de una forma integral. Porque imagínense, gloria a Dios por todo. Estamos acá, pero estamos acá y solo termina el culto. El pastor tiene que terminar a las 10 y me voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer. Y pensando en lo que vamos a ir a hacer, mis amados hermanos, entonces si venimos, pero no venimos de esta forma integral, entonces solo estamos haciendo acto de presencia. Entonces bastaría con que el servidor de la puerta se ponga con el listado de los que dijeron que iban a venir. Presente, se puede retirar. Solo venimos a pasar lista. Pero ¿por qué estamos acá? Por esto, mis amados hermanos, porque tenemos que hacer un sacrificio vivo. Amén. Luego dice, miren, santo. Aquí ya habla, mis amados hermanos, definitivamente de que no basta, amén, con estar acá y estar de una forma integral, amén, sino aquí ya habla de un nivel espiritual mayor, en medio del cual tenemos que venir a buscar la santidad. Y si algo se nos quedó, mis amados hermanos, de lo que se predicó, entonces cuando salgamos a ponerlo por obra, amén. Luego dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces tenemos que buscar, mis amados hermanos, que con lo que vengamos a hacer al culto, tenemos que buscar agradar a Dios también. Amén. O sea, no basta solo venir por venir para que vean que llegué. No, amén. Tenemos que venir con la firme idea de que voy a ir al culto porque voy a ir a agradar al Señor. Amén. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, vean cómo lo dice,
cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo lo sabemos. Estamos en esta tierra, pero no somos. Y si no somos de esta tierra, entonces ¿cómo tenemos que vivir? Estando atentos, mis amados hermanos, a que Cristo pronto viene. Yo no sé, pero me imagino que ya todos se dieron cuenta de lo que está pasando en Israel. ¿Sí o no? Y si se recuerdan, esto fue en el 2015, hablamos de eso. Esta es, mis amados hermanos, la Confederación Árabe, que eso tiene que pasar. Lo que nos toca es orar por Israel, pero tampoco bendigo a Israel. Vivir preocupado, ay Dios mío, pobrecito Israel, ¿qué va a pasar con...? No, sí, eso tenía que pasar. Es necesario. Amén. ¿Por qué es necesario? Por lo menos por dos cosas. Porque esto nos demuestra a nosotros de que lo que está escrito y que en lo que hemos creído se está cumpliendo. Y esto es parte del principio de dolores, mis amados hermanos, y la manifestación de que Cristo pronto viene. Entonces ya están viviendo ahorita, dice acá, no os conforméis a este siglo, bajo las normas, mis amados hermanos, de cómo el mundo se rige. Entonces yo creo que eso ya es demasiada necedad, sobre todo viendo lo que está pasando ya. ¿Y qué es lo que está pasando? Que lo que está escrito se está cumpliendo. Y esto, mis amados hermanos, está escrito en el Salmo 83. Ahí está escrito lo que está pasando ahorita. Y lo que está pasando ahorita todavía es el principio. Amén. Luego, esto también ya lo hablamos, viene la batalla de Gog y Magog, en donde aparentemente van a vencer al pueblo de Israel. Entonces se aparece el Señor a defender a su pueblo. Pero ya cuando eso pase, la iglesia ya no está, ya nos hemos ido. Y esa primer batalla, que es la que se está dando ahorita, que no es ni más ni menos que Ismael, mis amados hermanos, en contra de Isaac, Esaú en contra de Jacob. Eso es lo que está pasando. Amén. Amén. Se tiene que dar y es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros, entonces ya se está cumpliendo. Entonces no tengo que vivir conforme a este siglo. Amén. ¿Por qué? Porque no somos de acá, mis amados hermanos. Cristo pronto viene. Entonces tenemos que vivir de tal forma que le agrade a Él nuestro estilo de vida. Que cada paso que demos lo demos con la convicción de: voy a agradar al Señor. Y si estamos conscientes de que con ese paso que vamos a dar no lo vamos a agradar, entonces ¿para qué lo vamos a dar? Amén. Bueno, miren, no tenía mayor introducción, ya llegué al desarrollo. Me quedan 10 minutos. Recuérdense que ahorita vamos a hablar de la buena voluntad del Señor. Les voy a dar los significados, pero no me voy a centrar en ello. Esa palabra, los significados de la palabra buena voluntad son: bueno, miren, este me gustó, favor, bien y cosas buenas. Pero empecemos. No sé cómo vayan a ver ustedes este primer punto. Miren pues, en la Biblia, mis amados hermanos, aparece varias veces, pero varias veces, la palabra buena o la palabra bueno. Pero, aunque aparece varias veces, no es la misma palabra original de la palabra buena voluntad. Esa, como les dije, no lo conté, pero tengo más o menos la idea que son como 12 veces las que aparece la palabra buena en relación a la palabra buena voluntad en la Biblia. Esta no es la primera en el orden que aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero quise poner esta de primero porque tal vez, bueno, mejor no digo esto que voy a decir. Iba a decir, tal vez este punto es el menos importante, pero al final, si están escritos, mis amados hermanos, y caben dentro de la buena voluntad, es que son importantes todos y cada uno. Veo que hay muchas moscas por ahí, mis amados hermanos. ¿Qué habrá pasado? Es que no había agua en la casa, pastor. Entonces, miren pues, número 1, dentro de lo que es la buena voluntad del Señor, yo solo lo apunté así, pero al ver ustedes la cita bíblica, ya pueden apuntar el punto mucho mejor. Toda cosa buena al que lo instruye.
Amén. Entonces, ¿cuál es el punto número 1? Toda cosa buena al que lo instruye. Escuchen lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 6. Repito, cada una de las palabras buena que vamos a ver ahorita es la misma palabra en el original de la palabra buena voluntad. Entonces, dentro de todo lo que vamos a ver, tenemos que hacerlo para conocer cuál es la buena voluntad del Señor. Y empezamos, mis amados hermanos, así de una vez. El que es enseñado, Gálatas 6:6, en la palabra, escuchen lo que dice la Biblia, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No, pastor, ese punto no mucho me gusta, pase a otro, así más poderoso. Entonces miren qué tremendo, mis amados hermanos. ¿Qué entienden ustedes por eso? Dice acá, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué entienden por eso? Solo uno, por favor, que me quedan 5. Yo lo que le entiendo es de que lo bueno que, digamos que hay un maestro, ¿verdad?, que le enseña lo bueno a una persona, pero por gratitud a esa bondad tiene que remunerarle algo o hacerlo partícipe, como dice ahí, de lo bueno que él hace. Miren, pues a mí siempre me gusta que la pastora responda, pero ¿y por qué no responden ustedes? Es que ahí está la pastora. Así es, lo que la pastora dice, así es. Entonces miren, eso ahí está, yo no me lo inventé y les voy a meter, no, además ni estamos pidiendo nada, mis amados hermanos. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, la mayoría de personas nos buscan solo cuando tienen problemas. Pero cuando les va bien, ¿saben de qué nos hemos dado cuenta nosotros? Que algunos tal vez han comprado carros, algunos han comprado motos, algunos hasta han comprado terrenos de aquí de la iglesia. Y nosotros ni en cuenta. Nos enteramos por otras personas. Tampoco estoy diciendo yo que me den un jaloncito, no, solo estoy diciendo de que a muchos de acá de la iglesia Dios los ha bendecido, pero ni en cuenta, no estoy diciendo que me dé, solo por lo menos, fíjese pastor, compré un carro, compré una moto, compré un terreno, por lo menos. Pero cuando nos damos cuenta, aparecen con carro, aparecen con moto, hasta terrenos compraron ustedes. Y uno sin saber nada. Miren pues, ahí están mis papás de testigo. Yo estuve en una iglesia, mis amigos, y tampoco estoy pidiendo nada, es que ahí está escrito, ¿queremos hacer la buena voluntad? No, pastor, ya no quiero. Pero nosotros estuvimos en una iglesia en donde cuando era el cumpleaños del pastor, ¿saben qué pasaba? Así ventana tal de regalos. Yo los iba a abrir a su casa con él. La mayoría de lo que les regalaban eran camisas, y buenas camisas. Solo estoy poniendo un ejemplo. El pastor ya está pidiendo camisas. No, les acabo de decir que tengo como 35 camisas. Uno de estos días los dije, ¿se acuerdan? Entonces yo bien contento, pues venite, me dije, vamos, a empezar a abrir, pues. Imagínense, necesitaba que yo le ayudara. Camisa, qué bonita camisa, me va a dar una, decía yo. Cuando de repente salía una sin marca ni nada, tomame. Yo quería esa Berry Carding, me dijo alguien. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque nosotros lo vivimos. Cuando era el cumpleaños del pastor, ahí era fiesta, mis amigos. Igual de aquí, ¿va? Entonces, yo repito, yo no le estoy pidiendo nada, y tampoco le estoy diciendo que me celebren el cumpleaños. Hubo un año, tal vez alguien se acuerda, en que le dije, no quiero que me estén celebrando nada. ¿Alguien se acuerda o ya no? Solo Gabriel está de esas desdichas. Y después, bien bravo porque me hicieron caso. No me hicieron nada.
¿Quién me entiende? Come a huevo mejor. Entonces, mis amados hermanos, miren, yo no les estoy pidiendo absolutamente nada. ¿A quién sabe, pastor? Porque así como está hablando. Pero les digo, eso es lo que aparece escrito. ¿Queremos hacer la buena voluntad del Señor? Así lo dicen. ¿Qué quieren que yo haga? Que ese punto lo voy a quitar. Si yo no lo hago, entonces los dejaría como sin conocimiento. Ahora vamos a ver ya qué pasa el 1 de noviembre, ¿va? 2 de octubre, ese, ahí vamos a ver. Entonces sí está pidiendo. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora ayuden. ¿Qué cosas buenas consideran ustedes que ustedes nos pueden hacer partícipes a nosotros? Espero que no sean ni graduaciones ni nada de eso. Es que miren, con todo respeto, pero a mí no me gustan ese tipo de cosas. A veces ustedes se logran hacer su cumpleaños y ay, no me gusta, a mí me gusta predicar. Mejor cuando sea así, háganme partícipe y manden mi churrasco, pastel. Ahí estoy contento yo. A ver, ayúdenme rápido porque ya se me fue el tiempo. Una cosa buena en la cual el pueblo puede hacer partícipe a los que lo instruyen. Demasiadas cosas buenas, hermano. Miren, estuve en una iglesia también, eso ya fue hace un montón de años, en donde se recaudaba se ponía una canasta ahí y los hermanos iban a llevar y los víveres eran para los pastores. No les voy a decir, vamos a poner canasta tampoco, pero como no me responden. Una cosa buena que nos puedan hacer partícipes es que si le digo cuando lo tengo y si no le doy, se va a enterar. Ténganlo por seguro, nos enteramos. Solo una cosa buena. Es cuando no es un negocio y invitarlos o algo así, ¿no? La voy a invitar para que oremos por el negocio. Aleluya, A mí me lo mandan. Miren, nada. Por ejemplo, mis amados hermanos, por ejemplo, lo que dice hermano Bebeba, Pastor Miguel, lo invito a comer. Si me quieren invitar a mí a comer, vayan a comprar y me lo traen a la casa y se quedan conmigo. Es que no me gusta andar en la calle, me perdonen, pero no me gusta. Solo es un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Se hacen ahí, se matan unas cuantas libras de frijol. Voy a invitar a los pastores. Eso sí, ahí les preguntan a la pastora antes de hacer el menú. ¿Cómo voy a agregar pulpo? Hija. ¿Qué otra cosa? Ustedes que me conocen. Pescado. Cereal con leche. Entonces mejor le voy a su ofrenda, pastor. Bueno, ¿me voy a dar a entender en este punto? ¿Queremos conocer la buena voluntad del Señor? Ay, como que ya se les quita la gana. ¿Queremos aprender a hacer la buena voluntad del Señor? El Espíritu, mis amados hermanos, se los va a poner. Y por ejemplo, la vez pasada fuimos donde hermana Claudia. Pastor, llévese su vasito de crema. Pastor, yo no vendo crema. Por ejemplo, mis amados, la bendición al final, aquí está escrito, es para ustedes. Amén. ¿Avanzamos o sigo con este? Ya se me fue el tiempo. Vamos a dejar otro. Otro, es que hay unos aquí, pues hay uno muy importante, mis amados hermanos, que es la buena conciencia. Pero de plano ese hablamos en el segundo culto. Y termino con buenas obras. Entonces, así como hay que ser partícipes, mis amados hermanos, de lo bueno a los que nos instruyen, también tenemos que hacer buenas obras. Amén. Pero con el entendimiento de que estas buenas obras, mis amados hermanos, son parte de la buena voluntad de Dios. Entonces, la buena voluntad de Dios para nosotros es bendecirnos cuando compartimos algo con el que nos instruye. Amén. Y número 2, porque ese es el fin de conocer la buena voluntad,
que hagamos buenas obras, porque también vamos a ser bendecidos, mis amados hermanos. Pero buenas obras no es cualquier cosa, ¿verdad? Miren, el día de hoy, por ejemplo, se han dado cuenta algo que se pone de moda, ¿verdad? La gente le da algo a alguien y lo primero que hacen que es cuando están entregando algo, tomarse la foto y luego al Facebook. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que no sepa tu mano, ¿qué dice? Está cruzada las manos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no lo sepa, pastor. Que no sepa la mano izquierda lo que hace la mano derecha. Amén. Dice la palabra acá, buenas obras, dice acá, y poderoso es Dios, 2 Corintios 9:8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, escuchen esto, en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Miren pues, no es solo que tengamos abundancia de obras, amén, sino miren lo que dice primero, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Entonces aquí hay un conflicto, porque la mayoría de gente dice, mis amados hermanos, que no pueden dar. ¿Por qué? Porque no tienen. La mayoría de gente dice, si yo tuviera, yo daría. Así me decía alguien a mí, yo no sé, pero me dijeron que hubo un tiempo en el que tuvo mucho dinero, después se casó con la viuda negra y creo que lo dejó en bancarrota. La cosa que me dijo, si yo tuviera, yo mandaría a alfombrar la iglesia. Si yo tuviera, haría esto en el techo. Si yo tuviera, nunca hizo nada de todo lo que dijo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, mis amados hermanos, mucho o muy poco podemos tener. Con eso que tenemos es suficiente para poder hacer. Pero si nos cerramos en, como lo dice acá, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Si nos cerramos en no tengo, no puedo, porque solo un huevo tengo, ¿y por qué no se lo da al hermano? No le estoy diciendo que solo un huevo tengo. Entonces, que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. Entonces, para poder abundar en toda buena obra, hay que tener lo suficiente. Y ahí, mis amados hermanos, es cuando ya la cosa se pone delicada, porque ahí está aquella cita del profeta Elías y la viuda, ¿verdad? Que tenía un poquito de harina, pensaba hacer una torta, comérsela a ella y su hijo y morir. Y el profeta viene y le dice, pero denme a mí primero. Y entonces hay oportunidades, mis amados hermanos, en las que para salir de este proceso no tengo ni siquiera lo suficiente de lo poquito que tienen, y van a ver a Dios obrando. ¿Por qué? Porque haciendo esas buenas obras, mis amados hermanos, así es como se conoce la buena voluntad de Dios. Entonces, la buena voluntad de Dios no es que nosotros nos cerremos, no tengo, porque no la vamos a conocer. Amén. Pero aunque sea, dice, lo suficiente, con que tengamos lo suficiente en más de algo. Yo me imagino que en más de algo en sus casas está lo suficiente, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Por ejemplo, solo tengo un huevo, pero tiene 20 bolsas de detergente. No, pero yo el huevo quiero dar. Y más de algo, mis amados hermanos, tenemos lo suficiente, y se los aseguro, y más de alguien necesita eso que nosotros tenemos. Tengo un par de zapatos número 40. Amén, dicen las hermanas. No, son de varón, hermano. ¿Quién calza 40? Te los vendo. Son bromas. Ahí lo espero ahí. Buenas obras, mis amados hermanos. Amén. Pero miren, pues, es que lastimosamente a veces no hay ni lo suficiente
porque no nos sometemos a buscar a Dios como le tiene que hacer. Les pudiera poner de ejemplo lo que estamos haciendo nosotros allá arriba, pero nos metimos pensando que teníamos lo suficiente. Ahorita, mis amados hermanos, nos metimos, repito, pensando que teníamos lo suficiente. Lo suficiente ya se acabó. ¿Y todavía sigue? Y todavía sigue, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué está pasando? Que Dios está enviando, mis amados hermanos, lo suficiente hasta que eso se termine. No es lo suficiente que yo tenía, porque así fue como nos metimos, con lo suficiente que yo tenía. Pero lo suficiente que teníamos ya se acabó. Y todavía sigue la obra ahí. Y lo de la ferretería del constructor, bien contento. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es lo suficiente? Ustedes quieren hacer una buena obra, Dios les va a dar lo suficiente para que la hagan. Pero si empezamos con que, no, pastor, no tengo que hacer primero nuestras necesidades, hasta ahí llegó. No vamos a conocer la buena voluntad de Dios. Pero sí queremos que haga su perfecta voluntad. Así, para llegar a sexto, primero hay que pasar por primero. Amén. Ay, pastor, yo ni por primero pasé. Tengo que terminar, mis amados hermanos. Hay Santa Cena, ¿verdad? ¿Sí? Escuchen esta otra cita, segunda de Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, vean, no es cualquier cosa, será instrumento para honra, santificado y útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, no cualquiera puede hacer una buena obra. Si queremos hacer buenas obras, tenemos que hacerlas limpios. Amén. Parte de esa limpieza pudiera ser, miren, yo se los conté y hoy termino con esto. Les conté, ¿verdad?, que hace algún tiempo yo ministraba, yo hasta los cultos de damas asistía y yo ministraba la alabanza. Había una hermana que ese día, al ver a las dos hermanas físicamente, a veces somos buenos para juzgar eso, ¿va? Uno, miren, pues, por ejemplo, que Dios me perdone. Ayer fui al mercado y venía un muchacho ahí, grandote, así, y venía caminando así. Y yo entré en se quite. Cuando pasó le pedí perdón al Señor. ¿Por qué? Porque iba así, porque atrás de él llevaba un ancianito y todavía era ciego. Y el ancianito lo llevaba así, como era grandote, entonces el otro iba cambiando así. Le pedí perdón al Señor. Entonces a veces somos buenos para eso, ¿va? Entonces mirábamos a estas dos hermanas y se miraba que una se miraba que tenía y la otra se miraba que no tenía, por la forma de vestir. La cosa es que un día ella dijo, en el culto de damas, creo que eran los martes, se levantó y fue al mercado y llevó un costal lleno de cosas. Y la anciana encargada del área de damas dice, bueno, el día de hoy le vamos a dar el costal a la hermana tal. No me acuerdo del nombre. Y la hermana tal empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y la hermana que llevó el costal, ella pasó a dar su testimonio después y dijo, haber sabido que a ella se lo iban a dar, no traigo nada. Y pasó la hermana a la que le dieron el costal y contó el testimonio. Miren, ustedes me podrán ver, pero tenemos, creo que no me acuerdo si 1 o 3 meses de que despidieron a mi esposo y no hemos tenido ni para la comida. Le hemos estado pidiendo al Señor y esta es la respuesta del Señor. Y empieza a llorar la otra. Hermana, ¿será que puedo pasar? Pasa. Es que fíjese que cuando yo vi que le dieron el costal a la hermana, dije yo, ¿para qué compré las cosas? Porque se mira que ella tiene. Pero escuchando es la voluntad de Dios. Entonces a veces somos así, mis amados hermanos. Pensamos que porque la gente, los pastores tienen. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero si el Señor pone el querer como el hacer, hagámoslo. Amén. Si el Señor pone, yo siento en mi corazón, ni siquiera estamos hablando de algo material, una palabra de aliento. Qué bueno verte, por ejemplo. Amén. Pero miren, para hacer esto y que valga y que sea tomado en cuenta, hay que limpiarse. Entonces por eso les ponía el ejemplo de que a veces uno da, pero como en el caso de después ella pidió perdón, ¿verdad? No la estoy juzgando,
pero nos puede pasar esto. Ay, yo di, miren, ¿para qué mejor no hubiera dado nada? Entonces hay que limpiarse, porque si no damos, pero no se nos es tomado en cuenta dentro del conocimiento de la buena voluntad de Dios, que nos va a llevar a conocer la perfecta voluntad. Tengo que terminar, hermanos, lastimosamente. Amén, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios.